bien. quedó. Bien. Alguien entonces, que hace yoga de Argentina. Alguien que hace yoga de Argentina, Martina Marre, mi yoguista. No. No. No sé, muchas personas que hacen yoga. Es muy difícil. ¿Es hombre o mujer? Hombre. Apalapapa, hombre. Mariano Martínez. No. El Pupi Salmerón, me dicen acá atrás. No, pero igual no va que tire nombre, porque si lo llega a adivinar, ¿qué hacemos? Le voy a decir que no. Bueno, Cuatro muy menos bien, cuarto. Willy, dicen por acá. Sí, claro. Ay, Kaila, ay. Bueno, muy bien. Wow, bebé. Muchísimas gracias. Doctora Pirolo, ¿nos vemos en un ratito? Se puso los lentes, atención. Se sacó los lentes, ¿qué hace? No sabemos qué hace. Ahí, estuvo comiendo lechuga. Estuvo comiendo lechuga, le quedó acá un poquito de lechuga. No seas malo. No, tengo los dientes limpitos. Muy bien, en un ratito, en instantes, estamos con su columna y estamos hablando nuevamente. Por Perfecto. supuesto que sí, siempre acá mirándolos, perfecto. Me Muy parece bien. que el de Tami lo tengo, Vas a atender a los chicos que están haciendo quilombo. Vaya. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a ver ahora cómo está la ciudad y la temperatura en este mismo momento en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahí lo tenemos. Temperaturas de 26 grados. La calle, vine en bicicleta como todos los días al canal. Como ves ahí, bastante desierta. Por suerte, la gente acatando el aislamiento. Por suerte, recordá quedarte en casa, solamente salir si es esencial, salir de a uno, cumplir todas las medidas de sanidad que todo el tiempo están diciendo y nosotros también recordamos desde aquí. Ahí vemos la ciudad entonces y como dijimos recién, la temperatura es de 26 grados centígrados. Ahora sí, señor director, voy a ponerme los lentes, como corresponde, para leer los títulos en este día jueves. Títulos. Operativo Regreso. Ayer el presidente Alberto Fernández suspendió los vuelos para repatriar a argentinos. Sin embargo, un avión Hércules de la Fuerza Aérea partió esta mañana rumbo a Perú para continuar con la tarea de regresar al país a las personas que están en el exterior. En instantes, Agustina Bassi y las noticias de último momento. Pandemia bajo análisis. ¿Qué lectura podemos hacer de la cantidad de infectados que tenemos en el país? ¿Cuándo será el pico de la infección? ¿Se extenderá el aislamiento? En un ratito, el presidente de la Sociedad Argentina de Medicina nos ayuda a reflexionar sobre lo que viene. Y Willy Quirós nos trae todas las novedades del resto del mundo. La mirada ambiental. El 75% de las últimas enfermedades infecciosas provienen de la vida silvestre. La principal causa de esto es la destrucción de los ecosistemas. Hoy, nuestra especialista en ambiente, Thaís Gadea Lara, nos ayuda a comprender y tomar conciencia. Los kilos de la cuarentena. La mayoría está aislado, por momentos entretenido, por momentos aburrido, por momentos ansioso. Así es muy fácil que empecemos a devorar de todo y aumentemos de peso. Pero para no caer en el error y seguir con una dieta equilibrada, Cecilia Pirolo, desde su casa, nos va a dar una serie de tips imperdibles. Muy bien, señoras y señores, estos han sido los títulos del día de hoy. Y me voy hacia el living porque ahí está Agustina Bassi esperándome. Buenas tardes, Dani. Ay, pero qué linda que está, por favor. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Qué colorida, el blanco la levanta, ¿eh? Vamos a ponerle onda a Hay que esta ponerle cuarentena. onda, totalmente, ¿no? totalmente. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Seguimos hablando hoy coronavirus, uno de los temas centrales en cuanto a noticias aquí en Hoy Nos Toca y con muchos especialistas también aportando desde distintas áreas. Perfecto, perfecto. Y para eso tenemos una comunicación por Skype, por supuesto, con Lucio Criado. Así es, presidente de la Sociedad Argentina de Medicina. Exacto. Especialista también en farmacopolítica. Buenas tardes, Lucio, bienvenido, Hoy Nos Toca. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, ahí te estamos viendo perfectamente, muy bien. Mirá qué bien como arregló también el decorado atrás, ¿eh? Porque ahora que todos hemos transformado nuestra casa en estudio para salir por Skype. Me parece muy bien. No, he buscado una silla cómoda. Solamente con una silla cómoda estábamos bien. Bien. Lucio. ¿Qué puedo ayudarnos? Bien. Ya desde el Ministerio de Salud hoy y en los últimos reportes hablan del inicio de la transmisión comunitaria de coronavirus en el área metropolitana de Buenos Aires. En primer lugar, si podemos traducir un poco qué significa esto en lo diario, en lo llano. Empezó la transmisión
comunitaria, ¿qué significa y qué va a implicar? Nosotros tenemos dos modelos de transmisión. La primera original, que fue del animal al primer humano. Después los humanos que viajaron, llegaron y sí fueron los primeros enfermos que tuvimos. Por eso tuvimos los pacientes que venían por los aviones y están en cuarentena todos los que llegaron por avión o por tierra de países limítrofes. Y ahora están los que se han conectado con esos pacientes, Sí. los que han estado con esos pacientes. Yo estos días mencionaba que tenemos 7 categorías de enfermos distintas. El que está en terapia intensiva, que es el que está atendido por un médico especialista, ese no tenemos problema. El que está en una sala general es un paciente que está atendido también por un médico, requiere oxígeno, pero está menos grave. Pero después tengo el que tiene la enfermedad, pero está bien y puede estar en reposo y aislamiento en su casa. Está el que llevó a ese paciente y que es uno que está esperando el resultado del laboratorio para saber si realmente él es uno más que está enfermo. Están los mayores de 65 años con enfermedades, etcétera, 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 que están los que vinieron de países limítrofes pero con bajo contacto y que no tienen ningún síntoma, y después estamos todo el resto. O sea, cada uno de ellos tiene un riesgo distinto y tiene que estar igualmente que la mayoría de las personas bajo aislamiento, porque es la forma de prevenir el contagio. Bien, pero si ya estamos hablando de transmisión comunitaria, quiere decir que no se puede identificar la fuente del contagio. Tomó un colectivo, fue a buscar al aeropuerto a un sobrino, fue al kiosco y el de al lado que estaba delante, no sabes. Pero en estos Por casos, eso ¿quiere decir que no funcionó la cuarentena, que no se hizo adecuadamente? No es que no funcionó. En es el resto del inevitable. mundo el resto del mundo pasó exactamente lo mismo. Acá, hoy charlábamos en otro grupo sobre el concepto de veremos al final de la historia. Estaban quienes proponían cierre temprano y los que proponían cierre más tardío. Inglaterra tardó un montón, vamos a ver los resultados. Estados Unidos está teniendo 10.000 pacientes nuevos por día. Entonces, vamos a ver, yo creo que las medidas de cuarentena, si nosotros hubiéramos sabido lo que iba a pasar con mucha anticipación, se podrían haber anticipado. Lo que pasa es que el boom de esta epidemia nació a principios de marzo, cuando ya esto estaba dando vuelta. Fíjate que 15 días después, del 2 de marzo, aparece la crisis en Europa y a fin de mes va a venir la crisis de acá. Entonces nosotros el 31, que termina teóricamente este bloqueo sistemático que se ha decidido, vamos a estar cerca de los 10, 12, 14 días, donde vamos a ver cuánto logró esto frenar el contagio. Lo vamos a saber la semana que viene. Y eso va a estar también directamente relacionado con la cantidad de argentinos que están ingresando ahora, hasta el viernes por lo pronto. ¿Cuántos de ellos vuelvan infectados, ¿no? Además de lo efectivo que sea la cuarentena en nuestro país. Por supuesto. Yo tengo estoy en mi casa, tengo muchísimas consultas de pacientes, de amigos, etcétera. Hoy me llamó uno, me dice, mi hija lleva 10 días de cuarentena en la casa de una amiga, pero llega otra familia y tienen que moverse. ¿Qué hacemos? Le digo que vaya a tu casa y le aíslas en un dormitorio hasta que cumpla los 14 días. Y estos próximos 4 días se queda ahí, come separada, se saludan de lejos y esperen que se cumplan los 14 días. Ahora, doctor... Estas son las medidas efectivas hasta ahora. Claro, y evidentemente la cuarentena se va a extender. Digamos, esto me parece que es inminente porque se espera, aparte, un pico recién en el mes de mayo. ¿Usted cree que es adecuado que se siga extendiendo? Si uno mira lo que ha pasado antes, tenemos la ventaja, esta epidemia o esta pandemia, si nosotros vemos otros virus, el H1N1, por ejemplo, sí, tuvo el hemisferio norte y el hemisferio sur, dio 2 estaciones de beneficio. O sea, lo que pasaba en el frío de allá, después pasó en el frío acá. Acá está simultáneamente pasando todo. Entonces, esta es la primera cosa que uno tiene que considerar. La segunda cosa es que no hay inmunidad porque es un virus nuevo. No tenemos pacientes con memoria inmunológica. Entonces, tampoco tenemos vacuna. Pero todo esto pasó simultáneamente. Si uno mira qué pasó en China, donde nace esto,
en Wuhan, ellos sitiaron una provincia entera que tiene 100 millones de habitantes, 55 días. Basta leer lo que hicieron en otros países para poder liberarse. Vamos a ver los resultados semanas para adelante. Uno está día a día leyendo los indicadores de lo que están haciendo los otros para ver qué es lo mejor o qué resultó bien en un lugar y puede ser que no resulte en otro. Algunos plantean que venga y que arrase con lo que arrase y que quede lo que quede. Yo no sé si esa es la mejor medida, pero digo, hoy en día uno escucha distintas versiones de cómo interpretar esto. Yo creo que el aislamiento es la medida más apropiada y estoy de acuerdo que se debe sostener el tiempo que haga falta. Pero además no solamente eso. Si yo tengo una provincia que está aislada totalmente, supongamos Mendoza, y durante 2 semanas no tuvo ningún caso, puede comenzar a liberarse internamente. Pueden ir los chicos ir a clase, o sea, puede reconstruirse esta inteligente descentralización o desaislamiento de acuerdo a los números que tengamos, por lo cual es muy importante tener reactivos para tener certeza de la enfermedad y tener estadísticas fehacientes. Ustedes desde la Sociedad Médica Argentina, ¿cuándo esperan? De Medicina. ¿Cuándo esperan el pico en el brote, teniendo en cuenta estas últimas medidas que se han tomado, como por ejemplo el cierre total de frontera y los argentinos que no van a poder volver por lo menos a partir del día viernes, este aislamiento obligatorio que podría extenderse, aún así con todas las medidas que se tomaron, ¿cuándo se espera un pico en este brote? Nosotros miramos cómo viene la ola que 16 días después de Wuhan tuvieron el pico en Europa. Sí. Que fue más o menos para mediados de mes. A fin de mes, principio de mes, es cuando vamos a tener que empezar a tener el gran caudal de pacientes en función de lo que pasó en otros lugares. ¿Qué tenemos a favor? En nuestro país el aislamiento comenzó mucho más temprano que en otros países. Yo en ese sentido creo que fue un buen asesoramiento y una arriesgada decisión, pero correcta. Veremos los resultados al final, pero nosotros en la sociedad, a diferencia de los grupos de las subespecialidades como terapia intensiva e infectología, hicimos un trabajo interno muy fuerte, dirigido por el profesor Valdés y el profesor Cámara y 80 profesionales de todo el país, de la salud pública, privada, de lugares grandes y lugares chicos, donde se hizo una guía de cerca de 70 páginas de qué hacer en cada una de las instancias, porque los médicos clínicos nos está pasando a nosotros. Tenemos consulta electrónica todos los días, pacientes que nos piden recetas, tenemos que seguir cuidando y atendiendo a todos los otros pacientes que tienen otras enfermedades. Este es un emergente, pero nosotros, los pacientes oncológicos tienen que seguir su tratamiento, los pacientes con asma, los diabéticos, los hipertensos, todos esos pacientes tienen que seguir el tratamiento, y los clínicos, que está en nuestra sociedad nuclear, el gran mundo de la clínica médica, trabajado intensamente en cómo poder hacer esto y además no descuidar lo otro, porque lo otro también forma parte de la salud de nuestra sociedad. Así que este documento que se ha enviado a las autoridades fue construido por médicos de todo el país y tiene detalles, desde muchas sutilezas. Hoy en día estamos discutiendo cómo acompañamos, discusión de esta mañana, cómo vamos a acompañar a la gente que se muera, a los familiares o al paciente que tiene que estar aislado. Porque también ese es uno de los roles del clínico. El paciente que no vaya a respirador, porque no cumple criterios para ir al respirador. ¿Cómo hago? Porque está enfermo y además tengo que acompañarlo a morir. O su familiar lo tiene que acompañar porque normalmente uno no tiene aislamiento. Hoy en día las normativas se han prohibido todo tipo de reuniones, aún los velorios. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros pacientes? Todos nosotros los clínicos tenemos pacientes en etapas terminales de su historia y los acompañamos a morir hasta el final. Bueno, ¿cómo va a ser nuestro acompañamiento? Toda esta discusión genera una necesidad de ponernos a trabajar junto con la gente. Hoy escribía sobre qué cosas positivas tiene el coronavirus. Una de las cosas positivas es que estamos trabajando cada vez más cerca de las necesidades de la gente. Sí. La otra cosa positiva... Sí, dígame. Queríamos compartir con usted los datos oficiales de la última cifra de contagiados, porque hay algo que nos interesa y que se lo queríamos preguntar.
Son 502 casos ya confirmados por el Ministerio de Salud. En nuestro país el 41% son mujeres, el 59% son hombres y acá es donde quería hacerle esta consulta. Son varones de 43 años. ¿Esto sucede solo en la Argentina o es un parámetro general de este tipo de virus? Y si usted cree que los varones de esta edad, que son los más perjudicados, 43 años, tendrían que tener prioridad en la hospitalización o tendrían que tenerlo los mayores de 65. ¿Cómo ve este punto? Bien, primera cosa, los enfermos que tenemos hoy, la mayor parte de los que están más o menos o graves o críticos o lo que sea, en condición hospitalaria me refiero, casi todos son de afuera. Entonces, la estadística muestra que es gente más joven, mucho más joven. Lo que ha pasado, por ejemplo, en China, la media poblacional estuvo cerca de los 60 años. En cambio, en Italia y en España son mucho mayores. Entonces, la primera ola seguramente le toca a los que viajan. La segunda ola, que va a ser la del contacto interpersonal, lo más probable es que ahí sí empiece a tener la mayor similitud con lo que pasa en el resto del mundo, que nos va a tocar a los mayores de 60. Entonces, este número es, no digo falaz porque es un número real, pero la historia recién va a empezar del contacto 1 a 1 dentro de 2 semanas. Recordate este número. Muy probablemente dentro de 2 o 3 semanas estemos hablando que la media de edad está en 65 años, no 43. Y que son más varones o mujeres, tiene que ver con el perfil de paciente que hoy estamos viendo que no va a ser el mismo perfil de paciente que vamos a ver dentro de 2 o 3 semanas. Entonces la transmisión comunitaria que se está esperando va más allá de la cuarentena, en algún punto va a transgredir la cuarentena. Sí. ¿Quién fue a recibir a ese de 40 años